Hola, bienvenidos de nuevo. Soy el doctor Carlos Waldo, soy especialista en medicina interna y este es mi canal Enseñando Medicina Interna. El día de hoy toca subir un video acerca de clase, es un tipo de revisión bibliográfica de algún tema que me llame la atención o que me parezca relevante en la práctica clínica y el día de hoy me gustaría hablar sobre hipercalemia. Trato de hacer una revisión lo más reciente que sea posible para presentarles datos actualizados. Y el día de hoy creo que es un tema bastante importante, sobre todo porque casi todos los médicos en algún momento de nuestra formación o ya ejerciendo nos hemos enfrentado contra un paciente con esta alteración electrolítica. Es una de las alteraciones más comunes que vamos a encontrar en nuestro medio, sobre todo por las enfermedades que causan la hipercalemia. Y una de las principales enfermedades que va a generar hipercalemia es la enfermedad renal crónica. Como ya les había comentado en la clase pasada que hablo sobre diálisis peritoneales y les hablo un poquito acerca de la epidemiología de la enfermedad renal crónica, la enfermedad renal crónica es una enfermedad con mucha incidencia y mucha prevalencia en nuestro medio, en Latinoamérica y especialmente en México. Y una de las complicaciones de la enfermedad renal crónica es la hipercalemia. Entonces nos vamos a enfrentar con mucho mayor frecuencia a este tipo de problemas, sobre todo electrolíticos. Y sobre todo en aquellos médicos que ejercemos medicina hospitalaria, pues es una causa muy común de internamiento y que se puedan presentar durante la hospitalización. Y pues conlleva complicaciones tanto a corto, mediano y largo plazo, sin hablar de la morbimortalidad que este tipo de problemas genera y no hablemos de los costos que puede llegar a generar el sistema de salud y no solo al sistema de salud, también a la economía de la persona. Porque muchas veces el paciente con hipercalemia grave va a necesitar hospitalización, va a necesitar tratamiento agudo de lo que está generando la hipercalemia, el tratamiento de la enfermedad subyacente que está generando la hipercalemia, días de hospitalización, estudios de laboratorio seriados, si no hay una causa evidente, pues el protocolo de estudio, las complicaciones que puede generar esta hospitalización, en fin, es una enfermedad o una alteración que va a generar muchos gastos a nivel económico, alteraciones de la morbimortalidad, en fin. Y pues es importante que por lo menos los médicos que se encuentran en formación debido a al elevado casos que nos vamos a enfrentar, conozcan por lo menos cómo identificar una hipercalemia, cuáles pueden ser los diagnósticos diferenciales y sobre todo el tratamiento que se lleva a cabo. Pero antes de entrar de lleno a cómo tenemos que hacer el protocolo diagnóstico y el tratamiento, me gustaría hablar un poco acerca de las bases de la función del potasio dentro de nuestro organismo, porque conociendo las bases, teniendo bases bien fundamentadas o conociendo las cuestiones más básicas, podemos entender por qué ese protocolo de estudio, por qué se está generando la hipercalemia en determinados pacientes, por qué se utilizan ciertos tratamientos, por qué funcionan esos tratamientos. Entonces, si nosotros conocemos la función, el metabolismo del potasio dentro de nuestro organismo, será mucho más fácil comprender estas situaciones. Entonces, cuestiones básicas. En un paciente más o menos de 70 kilos, hablando de unos 70 kilos, va a tener unos 3.500 milimols de potasio en su organismo. De estos 3.500 milimols de potasio, el 98% de estos se va a encontrar a nivel intracelular y el 2% extracelular. Entonces podemos decir que este es uno de los iones mucho más importantes a nivel celular. El gran porcentaje de potasio que vamos a tener en nuestro organismo va a ser intracelular y va a ser de los más importantes intracelulares. Y a diferencia de, por ejemplo, del sodio, que es el que se encuentra en mucho mayor, ¿cómo se llama? En mucho mayor cantidad a nivel extracelular. Cuando nosotros ingerimos una carga de potasio o por la alimentación tenemos potasio, el que se va a encargar principalmente de mantener el equilibrio dentro de nuestro organismo va a ser el riñón. Obviamente vamos a tomar lo que necesitamos de potasio y lo que no necesitemos y la carga extra de potasio se va a eliminar por el riñón. El 90% de lo que no necesitamos se va a liberar a través del riñón y solamente un 10% aproximadamente a nivel gastrointestinal. Entonces, un gran porcentaje de los pacientes a los que nos vamos a enfrentar con esta condición, con hipercalemia, vamos a encontrar que tienen alguna alteración a nivel renal. Algo está pasando en el riñón que no logra excretar de una manera adecuada el potasio y por lo tanto se empieza a acumular. Sin embargo, no es exclusivo. Habrá algunos pacientes que a pesar de que tengan una función renal conservada o que tengan solamente una mínima alteración en el nivel de la función renal, van a experimentar este tipo de problema, la hipercalemia. Entonces, es raro que nos encontremos con un paciente con hipercalemia en ausencia de enfermedad renal, pero no es imposible. Ahorita vamos a hablar sobre algunas de las enfermedades y patologías o condiciones que nos van a generar hipercalemia.
Entonces, el riñón, como ya vimos, es uno de los principales responsables dentro de nuestro organismo en mantener este equilibrio, esta homeostasis del potasio. No son los únicos no va a ser lo único que nos va a ayudar a mantener este equilibrio. Habrá algunos otros componentes dentro de nuestro organismo, algunas otras hormonas que nos van a ayudar a controlar, algo que nosotros llamamos este equilibrio interno, y sobre todo, y los más importantes son, por ejemplo, la insulina, las catecolaminas y en cierta medida la aldosterona. Estos componentes nos van a ayudar a mantener este equilibrio interno, este equilibrio del potasio dentro y fuera de nuestra célula. Ahorita voy a hablar un poquito más adelante cómo se lleva a cabo este equilibrio, pero son también de vital importancia. Pero aparte de estas situaciones, me gustaría hablarles sobre el gradiente celular, otra de las funciones de vital importancia del potasio, porque nos va a ayudar a entender por qué los pacientes con hipercalemia generan alteraciones del ritmo. Es decir, porque se vuelven tan hiperexcitables y pueden llegar a generar taquicardia o fibrilación ventricular, un ritmo sinusoidal y finalmente paro cardíaco. Una de las cuestiones que mucho más nos preocupan a los médicos cuando nos enfrentamos contra un paciente con hipercalemia es que nos hagan alteraciones del ritmo que finalmente nos lo van a llevar a la muerte. Entonces, para poder entender esta situación, tenemos que saber que el potasio nos va a ayudar a mantener este gradiente intracelular-extracelular que determina el voltaje celular. Y entonces, ¿por qué va a afectar finalmente al corazón? Entonces, ¿a qué nos referimos con el voltaje de la célula? ¿A qué me refiero yo cuando le estoy hablando de un voltaje de la célula? Las membranas de todas las células de nuestro cuerpo tienen potenciales de acción. Ahorita les voy a explicar qué es un potencial de acción. Algunas células son excitables, es decir, que pueden generar impulsos eléctricos por sí solas, como cuáles las neuronas, los miocitos en el corazón, las células musculares van a tener estos potenciales de acción y van a ser excitables. Pero ¿cómo se lleva a cabo este potencial de acción o este potencial de membrana? Esto va a estar dado por los iones y cationes que tenemos dentro y fuera de la célula. Como ya les había comentado, el principal ion va a ser el potasio dentro de la célula y el más importante afuera de la célula va a ser el sodio, ¿no? Generalmente encontramos, por ejemplo, dentro de la célula, el potasio va a estar entre 100 a 160 miliequivalentes y fuera de la célula entre 3.5 y 5. Cuando nosotros hacemos una muestra de sangre y medimos los niveles de potasio y lo que nos reportan en el estudio, 3.5, 4, 5 de potasio, lo que estamos midiendo es la cantidad de potasio que tenemos a nivel extracelular. Y entonces, a diferencia del sodio, que es el principal que tenemos extracelular, va entre 135 a 145. Eso es lo que nos van a reportar en el estudio. Pues bueno, esta diferenciación de concentración de iones a través de esta membrana de permeabilidad selectiva o semipermeable, porque estas membranas que se encuentran en las células de nuestro organismo, pues va a haber ciertas sustancias o ciertos solutos que van a dejar que pasen, que se estén moviendo dentro y fuera de ella, pero habrá algunas cuestiones que no van a poder estarse moviendo de manera libre, y una de estas son los iones. El potasio y el sodio no se pueden mover como Juan por su casa. Necesitan ciertos elementos para que se puedan salir y que puedan entrar. Entre ellos, spoiler alert, la bomba sodio-potasio ATPasa, que ahorita vamos a ver un poquito más adelante. Pero entonces estas diferencias de concentraciones entre el espacio intracelular y el espacio extracelular hacen que se mantenga en el interior de la célula un valor negativo, a diferencia del extracelular que vamos a encontrar positivo. ¿Pero por qué va a estar dado esto? Pues bueno, por las bombas sodio-potasio ATPasa. Esta bomba sodio-potasio ATPasa nos va a ayudar a mantener este equilibrio, y cuando, por ejemplo, se encuentre un poco más elevado el potasio fuera de la célula, se va a activar esta bomba sodio-potasio ATPasa, que se activa por medio de energía, y esta energía está dada por los ATP. Entonces va a agarrar el potasio que se encuentra de más de fuera de la célula y lo va a meter a la célula, pero al mismo tiempo que mete 2 de potasio, saca 3 de sodio. Entonces, como se saca más sodio y entra menos potasio, se mantiene este equilibrio negativo dentro de la célula y positivo fuera de la célula. Es de vital importancia esta bomba de sodio-potasio ATPasa para mantener esta negatividad dentro de la célula y positividad fuera de la célula. Y esta negatividad y positividad nos establece un potencial de reposo. Este potencial de reposo por lo general es de menos 70 en las neuronas y menos 90 en los miocitos cardíacos, y es importante porque si tenemos una menor cantidad o una diferencia más baja, hace que la célula se esté estimulando constantemente. Entonces, por eso necesitamos este potencial de reposo. ¿A qué me refiero con este potencial de reposo y este potencial de acción? Como ya les había comentado, hay algunas células que generan su propio impulso eléctrico, como por ejemplo las neuronas y los miocitos, ¿no? Dentro del corazón. Por ejemplo,
las neuronas necesitan mantener, o sea, este impulso eléctrico para llevar a cabo estos estímulos nerviosos. Y, por ejemplo, el corazón necesita hacer una contracción, entonces necesita un estímulo. Este estímulo va a hacer que el potencial de acción vaya bajando, por ejemplo, como ustedes pueden ver, a menos 55, y ahí es cuando se van a abrir los canales de sodio, y el sodio, que está en abundancia fuera de la célula, va a entrar rápidamente dentro de la célula y va a volverse positivo. Y entonces se va a generar este impulso eléctrico. Este impulso eléctrico que necesita, por ejemplo, el corazón, y este estímulo lo va a dar, por ejemplo, el nodo sinoauricular, o en una neurona que lo va a generar los neuroestimulantes, como por ejemplo la acetilcolina, etcétera, etcétera. Entonces van a generar este impulso eléctrico. Este impulso eléctrico de entrar de manera rápida y contundente el sodio dentro de la célula, y cuando llega a determinada positividad va a empezar la repolarización. Y la repolarización es otra cosa, que se abren los canales de potasio, empieza a salir potasio para tratar de lograr un equilibrio que se tenía previamente, es decir, llegar a menos 70 milivolts, para mantener otra vez un reposo hasta que se necesite otra vez estimular y que se genere este potencial de acción o este estímulo eléctrico que necesite esta célula en particular. Y esto entonces para mí es muy importante que lo entiendan, porque como ya les comenté, una de las principales preocupaciones, pues entonces son las alteraciones del ritmo. Entonces las alteraciones del ritmo van a estar dadas porque el potasio tan elevado fuera de la célula va a hacer que se vuelva más va a hacer que se vuelva más excitable, y va a alterar estos potenciales de acción en reposo, va a hacer que se estimule con mucho mayor facilidad, y entonces va a generar estas alteraciones del ritmo. ¿Vale? Entonces, como ya les había comentado, para mantener el balance interno, para que se mantenga este equilibrio de manera intra y extracelular, no solamente va a ser el riñón, si bien va a ser el más importante, pero que también vamos a tener, por ejemplo, a la insulina y los beta-2 adrenérgicos para promover el ingreso del potasio a la célula. ¿Y cómo lo va a lograr? Estimulando a la bomba sodio-potasio ATPasa. Estas dos sustancias, los beta-2 adrenérgicos y la insulina, van a seguir diferentes caminos, pero van a generar al fin de todo lo mismo. Es decir, van a generar que se estimule la bomba sodio-potasio ATPasa para que se meta el potasio dentro de la célula y mantener este equilibrio interno, ¿vale? Entonces, cuando tenemos alteraciones tanto del beta-2 adrenérgico como de la insulina, también van a tener cierta alteraciones a niveles del potasio. Y esto lo que nos lleva a las causas de hipercalemia. Las causas de hipercalemia, como ya les había comentado, lo más común es que haya alteraciones a nivel renal, pero no son las únicas. El desplazamiento de potasio de las células al espacio extracelular, es decir, que empieza a salir potasio dentro de la célula, puede llegar a ser transitoria, mientras que la hipercalemia crónica indica que haya una alteración en la secreción renal de potasio. Hay una condición que es importante que yo les mencione, que se llama pseudohipercalemia, que es una elevación no real del potasio. Y esto puede estar dado, por ejemplo, cuando se hace una punción, cuando se toma algún tipo de muestra, y que puede estar generada por diversas cuestiones. Al apretar el puño, la aplicación de un torniquete demasiado justo, a utilizar agujas de pequeño calibre, y que nosotros lesionemos las células, que se destruyan y que se libere potasio. Y entonces nos va a dar valores no reales de potasio en el paciente. También, por ejemplo, los pacientes, tenemos que recordar que, por ejemplo, el suero se recoge en tubos sin ningún otro agente tipo reactivo. Entonces, como el suero es la parte líquida de la sangre que se queda después de la coagulación, la liberación de potasio de las células lesionadas durante este proceso de coagulación aumenta el nivel del potasio sérico. A diferencia, por ejemplo, de cómo recolectamos el plasma. Si ustedes recordarán, los tubitos estos que utilizamos para recoger el plasma son tubos heparinizados. Entonces, al tener heparina, hace que no se coagule la muestra, y al no coagularse la muestra, pues no hay una lesión celular, no hay liberación de potasio y demás. Entonces, en estas pseudohipercalemias es muy común que encontremos entonces elevación del potasio en el suero, pero los niveles en el plasma van a estar normales. Entonces, también hay que tomar en cuenta el contexto clínico del paciente. Si nos encontramos con un valor de potasio discretamente elevado, 0.5 o 0.7, por arriba del valor normal, pero el paciente en el contexto clínico pues no tiene ningún tipo de enfermedad renal, ninguna enfermedad de base, etcétera, etcétera, pues entonces hay que tomar con reserva los resultados del potasio y sospechar en alguna pseudohipercalemia, y a lo mejor repetir el estudio.
Hay otra alteración que se llama pseudohipercalemia inversa, es un poco más extraña, no es tan común, sobre todo se da en alteraciones hematológicas y a diferencia de la pseudohipercalemia que les comenté previamente, que está elevada en el suero pero normal en el plasma, aquí es al revés. En el plasma se encuentra alta y en el suero se encuentra dentro de parámetros normales. No está bien no está bien establecida la patogenia de esta pseudohipercalemia inversa, pero sí se comenta que se encuentran neoplasias hematológicas. Se ha descrito en las leucemias y en los linfomas. Hay algunas teorías, hay algunas hipótesis de qué es lo que sucede. Algunas de ellas nos hablan de que los glóbulos blancos displásicos, por ejemplo, de la leucemia y el linfoma, pues tienen una mayor fragilidad y hace que sean muy propensas a la lisis, a esta lisis de cuando se toma una muestra o cuando se manipula de una manera muy agresiva las muestras de sangre. Por ejemplo, en estos sistemas de transporte de tubos neumáticos en donde necesitan aceleración, desaceleración, giros, paradas bruscas, puede provocar que haya una lisis de estas células que de por sí ya están alteradas, que ya tienen una alteración propiamente dicho, y generar una elevación pues no real del potasio. Entonces, en aquellos pacientes que tengamos hipercalemias transitorias, que tengan leucemia y linfoma, quizá valdrá la pena pensar en esta situación, en una pseudohipercalemia inversa. Pero bueno, ya hablando propiamente dicho de la etiología o de las causas que nos pueden generar elevación del potasio propiamente dicho, puede ser la ingesta, ¿no? Como ya les había comentado, pues el riñón es muy capaz de manejar estos niveles elevados de potasio en la dieta. En los pacientes que ya tienen un daño renal preexistente o un daño suprarrenal preexistente, tenemos que tener mucho cuidado con la alimentación en estos pacientes porque la ingesta de los alimentos que son ricos en potasio pueden provocar elevación del mismo. Aquí les dejo algunos de los alimentos que son ricos en potasio para que los tengan en mente, sobre todo para aquellos pacientes que ya tengan alteraciones renales y suprarrenales. Habrá que tener mucho cuidado con la ingesta de estos alimentos. Número uno, el plátano. Contiene un plátano más o menos de tamaño mediano, contiene 451 miligramos o 12 mil equivalentes. Las papas entre 844 a 22 mil equivalentes. El agua de coco, los melones, los jugos cítricos, los aguacates. Y algo que es bien importante y que muchas veces no tomamos en cuenta son los sustitutos de sal. Hoy en día se están utilizando mucho esos sustitutos de sal para aquellos pacientes hipertensos y también aquellos pacientes hipertensos con enfermedad renal. Y algo que muchas veces pasamos por alto es que estos sustitutos de sal, si bien aportan menor cantidad de sodio, son ricos en potasio. Y entonces puede ser una fuente oculta de potasio dentro de la dieta y estar generando esta elevación del potasio. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de sustitutos. Otras alteraciones que pueden generar elevación del potasio es que hay alguna alteración en el intercambio celular. Es decir, que algo esté pasando en este intercambio celular que esté generando que no se esté llevando a cabo un adecuado balance. Y es que nos comenta la literatura que inclusive una alteración en este intercambio, un cambio de tan solo 2% del potasio en el intra y el extracelular puede duplicar los valores de potasio extracelular, llegar hasta 10.000 equivalentes de potasio. Es decir, obviamente 10.000 equivalentes de potasio es incompatible con la vida, pero inclusive estos cambios tan mínimos en el intercambio que se lleva a cabo en intra y el extracelular puede tener repercusiones muy severas. Entonces, ¿cuáles son algunas de las alteraciones que pueden afectar el intercambio celular? Uno, lesión tisular. La hipercalemia se produce con frecuencia en enfermedades que pueden que pueden tener daño celular, como la rhabdomiólisis, los traumatismos, hemólisis masiva y lisis tumoral. Este tipo de alteraciones puede generar, sobre todo, alteraciones en el intercambio celular. Como ya vimos, uno de los principales componentes que nos ayuda a mantener el equilibrio intra y extracelular del potasio es la insulina. Entonces, cualquier enfermedad que genere una disminución de los niveles de insulina puede provocar alteraciones en el intercambio celular. El ejercicio y los betabloqueadores, nosotros cuando hacemos ejercicio, cuando hacemos algún tipo de actividad física, pues se libera potasio de las células para que se mantengan a nivel intersticial, provocar vasodilatación y hacer mejor cantidad de ejercicio. Pero si el paciente utiliza un beta bloqueador, por ejemplo, porque cuando hacemos ejercicio y se libera este potasio, esta liberación del potasio a nivel extracelular más o menos se regula por las catecolaminas, la adrenalina, la norepinefrina, estimula a los beta-2 adrenérgicos y mete ese potasio que sacamos mientras hacemos ejercicio a la célula. Pero si damos un beta bloqueador,
estamos afectando a los receptores beta 2 adrenérgicos y no estamos dejando que las catecolaminas hagan la función que deberían de hacer, y entonces estos pacientes pueden experimentar hipercalemias. O sea, si están utilizando beta bloqueadores, y más si el paciente ya tiene una enfermedad renal establecida, una enfermedad renal crónica, el uso de estos beta bloqueadores y haciendo el paciente ejercicio puede llegar a provocarle hipercalemia. Entonces los beta bloqueadores pueden tener pueden ser causantes de hipercalemia de esta manera como medio indirecta, pero pueden generar hipercalemia. Otras alteraciones que pueden generar alteraciones en el intercambio celular es la acidosis metabólica. La acidosis metabólica puede facilitar la salida, es decir, el desplazamiento del potasio de dentro de las células hacia afuera de las células. Sin embargo, sí nos comenta la literatura que va a depender del tipo de acidosis. Por ejemplo, la acidosis hiperclorémica con brecha aniónica normal causa este efecto con mayor frecuencia debido a la impermeabilidad relativa de la membrana celular del anión cloruro. En contraste, la acidosis debido a ácido láctico, beta-hidroxibutírico o metilmalónico tiende no a causar este desplazamiento de potasio, si no lo vamos a encontrar tan comúnmente como por ejemplo en los pacientes con acidosis hiperclorémica. Y por ejemplo, en los pacientes que tienen acidosis o cetoacidosis, hay pacientes que vamos a hospitalizar por cetoacidosis y muchas veces se piensa que la hipercalemia puede estar generada por la acidosis metabólica de base, es decir, el paciente con elevación de la glucosa y la acidosis metabólica, la hipercalemia puede ser secundaria a la acidosis metabólica, pero la verdad es que la hipercalemia en este tipo de pacientes es multifactorial. O sea, por la acidosis metabólica sí puede contribuir, pero también a la deficiencia de insulina, la hipertonicidad, que ahorita también es una de las causas o de las etiologías de la elevación del potasio, pero es como que multifactorial. Entonces, cuando atacamos, por ejemplo, la deficiencia de insulina, atacamos la hipertonicidad, la deshidratación del paciente, pues el potasio se va a empezar a mejorar. Si mejoramos la acidosis, la acidosis metabólica, también va a mejorar el potasio, ¿no? Entonces, la acidosis por sí sola puede generar, pero va a depender del tipo de acidosis. Estados hipertónicos también van a generar hipercalemia, sobre todo debido al desplazamiento celular. Por ejemplo, cuando tenemos hiperglucemia, es decir, una concentración muy importante a nivel extracelular de glucosa, como por ejemplo en la cetoacidosis diabética, se extrae agua del compartimiento intracelular al extracelular. Entonces, la hipercalemia en un estado hipertónico es secundaria al desplazamiento del potasio desde el espacio intracelular al extracelular, porque como ya hemos visto en otras pláticas, pues esto es por la osmolaridad, ¿no? Sí, los solutos van a pasar el líquido va a pasar de donde hay menor cantidad de solutos al que hay mayor cantidad de solutos, y entonces va a jalar esta agua hacia el espacio extracelular y va a haber un movimiento del potasio entre los espacios intra y extracelulares, ¿no? Entonces, y esta situación ocurre también en aquellos pacientes neuroquirúrgicos o que tienen edema cerebral y que se utilizan medicamentos como el manitol, ¿no? Este manitol va a tener un efecto muy similar a lo de la hiperglucemia, o por ejemplo aquellos pacientes con enfermedades en los que se necesita la utilización de varias dosis de inmunoglobulina, y debido a que la inmunoglobulina para su preparación se utiliza sorbitol, maltosa o sacarosa, también va a tener este efecto de hipertonicidad, y por consecuencia puede llegar a provocar hipercalemia. Y finalmente, pues en alteraciones en la excreción, es decir, ya vimos que puede ser por la ingesta, ¿no? O sea, porque haya un incremento en la ingesta de potasio y que el paciente ya tenga ahí algún daño subyacente renal o suprarrenal. Puede ser por el intercambio del potasio intra y extracelular, que hay alguna alteración, algo que esté afectando que ese intercambio no se lleve a cabo como debería. Y finalmente, en la excreción, que algo esté generando que el potasio que no necesitamos no se esté excretando como debería. Antes se utilizaba mucho, por lo menos cuando yo era residente, nos hablaban mucho sobre este tipo de fórmula, el gradiente transtubular de potasio. Previamente o cuando yo era residente nos hablaban de que esta fórmula y este gradiente nos ayudaba a discernir si el paciente estaba teniendo una alteración renal o extrarrenal. Es decir, que realmente no se estaba excretando de una manera adecuada el potasio, o si de plano el riñón estaba funcionando bien y había que buscar una causa extrarrenal, que es esta fórmula que les estoy poniendo en la diapositiva. Gradiente transtubular de potasio es la concentración urinaria de potasio entre la osmolaridad urinaria, entre la osmolaridad sérica y este valor entre la concentración sérica de potasio. Dependiendo del resultado nos podía orientar hacia una causa renal o extrarrenal. Sin embargo, este cálculo se basaba en la suposición. Antes se pensaba que solo se reabsorbía agua en el túbulo colector cortical y que no se absorbían solutos.
Sin embargo, ha caído en desuso, sobre todo porque se ha descubierto que esta suposición era incorrecta. O sea, hoy se sabe que en el túbulo colector medular pues hay un reciclaje intrarrenal de urea, es decir, se reabsorbe una buena cantidad de urea y entonces pues esta fórmula ha caído en desuso, o por lo menos hoy en día ya no se utiliza para poder determinar si la causa es renal o extrarrenal, sobre todo en hipercalemia, por lo menos. ¿Tiene otros usos? Sí, se puede utilizar para algunas otras cuestiones, como por ejemplo determinar si la hipercalemia es resultado de niveles bajos de aldosterona o de resistencia a la aldosterona. ¿Cómo se utiliza esto? Se calcula el gradiente transtubular antes de una dosis fisiológica de la fluodocortisona y después se calcula después de esta dosis. Si hay un aumento de 6 durante un periodo de 4 horas, se favorece a la deficiencia de aldosterona, es decir, lo más común es que sea por una deficiencia de aldosterona, mientras que si no el cambio son mucho más pequeños, nos habla de resistencia a la aldosterona. Entonces ya se cambió un poquito la función de este gradiente transtubular de potasio. Sí se sigue utilizando, pero sobre todo para discernir esta situación entre la deficiencia y la resistencia de aldosterona y no tanto si es origen renal o extrarrenal. Hoy en día ya podemos utilizar otras cuestiones para poder definir si el problema es renal o extrarrenal y son, por ejemplo, la recolección o la medición de potasio en orina de 24 horas o calcular la relación potasio-creatinina. Cuando hay una excreción baja de potasio, es decir, por ejemplo, menos de 30 milimols de potasio en una orina de 24 horas, o la relación potasio-creatinina es baja, entre 2 a 2.5 milimols sobre milimols, nos puede orientar a que muy probablemente el origen sea renal y en cambio si hay una excreción alta, así que está funcionando bien el riñón, pues vamos a tener una excreción de potasio en 24 horas más de 30 milimols y una relación alta de potasio-creatinina de por arriba de 30. Y entonces estaríamos frente a un paciente con una causa extrarrenal. Si nos enfrentamos contra niveles bajos de potasio, ya sea en la recolección de 24 horas o en la relación potasio-creatinina, la causa renal puede ser por diversas cuestiones. La que nos hablan en la literatura es que sea por una disminución del aporte distal de sodio, por una deficiencia de mineralocorticoides o una función anormal del túbulo colector cortical. Ahorita voy a hablar a muy grandes rasgos de cuáles son estas alteraciones, pero primero me gustaría hablar sobre en las circunstancias normales, ¿no? Esta es la nefrona, ¿no? A grandes rasgos, un esquema muy burdo, pero el potasio se va a filtrar libremente a través del glomérulo y luego se va a reabsorber principalmente en el túbulo proximal y la rama ascendente gruesa. Esto es normal. Lo que necesitamos y que es lo que se necesita reabsorber se va a llevar a cabo en estas porciones de la nefrona. Y aquí está el esquema a grandes rasgos y lo que está de más o lo que necesitamos secretar va a empezar en el túbulo contorneado distal, que es la primera flecha, y va a aumentar en magnitud hacia el túbulo colector. Estos son en condiciones normales, así es como el riñón debería de funcionar de una manera normal. Sin embargo, en la enfermedad renal crónica, la pérdida de nefronas y la reducción de la masa de túbulos colectores también conduce a una disminución global de la secreción distal de potasio. Obviamente, cuando el paciente ya está teniendo problemas a nivel renal, sobre todo de la enfermedad renal crónica, pues se van a perder estas nefronas que son funcionantes. Sin embargo, sí va a haber ciertas medidas o cambios adaptativos que nos van a ayudar a mantener esta concentración o esta excreción de potasio y esta absorción del potasio. Se habla sobre algunos cambios adaptativos hay un mayor flujo, hay un mayor aporte distal de sodio, un aumento de la actividad y el número de las bombas ATPasas de sodio-potasio en las nefronas que están funcionando, pero esto solamente va a ayudar hasta que el filtrado glomerular baje hasta 10 o 15 mililitros minuto. Se van a mantener estas adaptaciones o estos cambios adaptativos que nos ayudan a mantener el equilibrio del potasio, pero cuando el filtrado glomerular llega a 15, llega a 10, ya no va a ser suficiente. Estos cambios adaptativos ya no serán suficientes y es cuando el paciente empezará a experimentar elevaciones de los niveles de potasio, ¿no? Entonces, cuando el paciente no tiene tanto disminución del filtrado glomerular, es decir, es leve la disminución del filtrado glomerular, estamos hablando de 50, 60, y empieza con hipercalemia y no hay algo que nos lo explique, entonces tenemos que pensar en que o hay una disminución de la actividad de mineralocorticoides o hay una lesión específica en el túbulo, pero no es propiamente dicho por esta pérdida de las nefronas y esta pérdida de la funcionalidad, porque las pocas nefronas que quedan con estos cambios adaptativos ayudan a mantener este equilibrio. Entonces, si el filtrado glomerular no está tan bajo y está empezando a presentar hipercalemia, hay que pensar en que hay algún otro tipo de alteración, sobre todo a nivel de los mineralocorticoides o en el túbulo colector.
Entonces, lo que nos lleva a la deficiencia de mineralocorticoides. La disminución de los niveles o de la actividad de los mineralocorticoides debido a alguna alteración del sistema renina-angiotensina-aldosterona va a afectar la secreción renal de potasio. Estas alteraciones pueden ser el resultado de enfermedades o fármacos. Y es que la aldosterona es una hormona clave, o sea, es una hormona clave para la homeostasis del potasio porque regula su secreción a nivel del túbulo colector del riñón, como ya todos lo sabemos. Les voy a hablar a grandes rasgos y es que este esquema me gustó muchísimo, este dibujo me gustó mucho porque nos expone todas las alteraciones que puede haber, tanto a nivel de que se libera la aldosterona o que la aldosterona no funcione o a nivel del túbulo colector y nos habla a grandes rasgos de todo lo que puede estar pasando a este nivel, de los mineralocorticoides o del túbulo colector. Los abarca todos y me pareció que es una figura muy representativa. Entonces, de primera instancia puede haber deficiencia de aldosterona y que esta puede ocurrir ya sea sola o en combinación con los niveles de cortisol. Si nos estamos encontrando con niveles de aldosterona bajos y también de cortisol, entonces algo está pasando a nivel de las glándulas suprarrenales. Es probable que haya destrucción o alguna alteración en las glándulas suprarrenales que está provocando que haya disminución de las dos hormonas, ¿no? Entonces, esto es importante. Los defectos enzimáticos en el metabolismo del cortisol también pueden dar lugar a una deficiencia aislada de la aldosterona o a síndromes androgenitales asociados con una actividad mineralocorticoide reducida. Entonces, en primera instancia, que específicamente la aldosterona esté afectada en su función o en su producción y esto a su vez va a provocar alteraciones en la secreción del potasio y que se haya hipercalemia. Hay algunas otras cuestiones como por ejemplo la administración de heparina. Esta administración de heparina conduce a un defecto reversible en la síntesis suprarrenal de la aldosterona. Entonces hay que tener mucho ojo en aquellos pacientes que necesiten heparinas durante periodos prolongados o periodos de por vida, el uso de heparina, porque también podemos llegar a encontrar ciertas alteraciones en la secreción del potasio y elevación del mismo. Todos aquellos medicamentos o enfermedades que afecten el sistema renina-angiotensina-aldosterona también pueden llegar a provocar elevación del potasio. Es por eso que en los pacientes con enfermedad renal crónica tenemos que tener mucho cuidado con los medicamentos que utilizamos antihipertensivos, por ejemplo. Los bloqueadores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, captopril, enalapril, lisinopril, estos medicamentos, pues obviamente como conocemos su función, bloquean la formación de angiotensina 2 y que finalmente van a afectar la función de la aldosterona y provocar elevación del potasio. Los bloqueadores de los receptores de angiotensina 2, los sartán, telmisartán, olmesartán, candesartán, todos este tipo de medicamentos, por su propia función, que impiden que la angiotensina 2 se una a su receptor suprarrenal y por consiguiente a la aldosterona, también pueden provocar elevación del potasio en los pacientes. Medicamentos nuevos que son inhibidores directos de la renina, como el alisquireno, reducen los niveles de angiotensina 2 al bloquear la actividad enzimática de la renina y reduce los niveles circulantes tanto de la angiotensina 1 como de la angiotensina 2. Entonces, también este medicamento y este fármaco puede provocar alteraciones a nivel del potasio. Hay algunas enfermedades, hay un síndrome que se llama síndrome de hipoaldosteronismo hiporreninémico, es decir, disminución de la aldosterona y disminución de la renina, y es una causa muy común de hipercalemia en pacientes que tienen una tasa de filtrado glomerular entre 40 y 60 mililitros minutos. La nefropatía diabética y la enfermedad renal intersticial pueden llegar a provocar este síndrome, pero también hay algunas otras causas que pueden generar este síndrome de disminución de aldosterona y renina, como cuáles: nefropatía por analgésicos, obstrucción del tracto urinario, enfermedad de células falciformes, lupus eritematoso e inclusive la amiloidosis puede generar esta situación. Entonces, como pueden ver, hasta la amiloidosis, hasta el lupus eritematoso sistémico puede afectar la secreción del potasio y provocar elevación del potasio. Entonces, como pueden darse cuenta, hay varios diagnósticos diferenciales en aquellos pacientes que pueden generar elevación del potasio. Los fármacos antiinflamatorios, ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno, clonixinato, todo ese tipo de medicamentos puede causar hipercalemia al suprimir la liberación de renina y reducir el aporte de sodio a la nefrona distal. Entonces, mucho ojo también con el uso indiscriminado durante periodos prolongados o dosis muy elevadas de los antiinflamatorios no esteroideos. O sea, además de todas las alteraciones gastrointestinales y demás que pueden llegar a afectar, también pueden provocar alteraciones renales y entre ellas estas y subsecuentemente alteraciones en los niveles de potasio.
Los inhibidores de la calcineurina afectan la secreción del potasio al suprimir la liberación de la renina y por efectos tubulares directos. La ciclosporina, el tacrolimus también pueden llegar a provocar alteraciones en los niveles de potasio. Los betabloqueadores, como ya vimos y como ya les expliqué, también en cierta medida al provocar un estado hiporreninémico pueden generar también elevaciones del potasio. Entonces, como ya vimos, dos formas de que pueda llegar a elevar el potasio los betabloqueadores. Y si no se afecta el sistema renina-angiotensina-aldosterona, entonces puede haber ciertos problemas, ya sea fármacos o enfermedades que afecten exclusivamente al túbulo colector o a ambos, túbulo colector y al sistema renina-angiotensina-aldosterona, que pueden provocar elevación del potasio. Entonces, en este contexto, la tasa de filtración glomerular solo se reduce levemente y los niveles de aldosterona circulantes son normales. Y algunas alteraciones que pueden llegar a afectar y provocar elevación del potasio, por ejemplo, el trasplante renal, el lupus eritematoso, la amiloidosis, obstrucción urinaria, enfermedad de células falciformes. Son afecciones que no solamente van a afectar el sistema renina-angiotensina disminuyendo la producción de renina, sino que también actúan específicamente en el túbulo colector distal. Entonces hay que tomar mucho en cuenta estas patologías que les estoy diciendo y estar vigilando los niveles de potasio en este tipo de pacientes. Otros, pues obviamente los diuréticos ahorradores de potasio afectan la capacidad del túbulo colector cortical para secretar potasio, ¿no? Sobre todo, y los que principalmente afectan este tipo de secreciones, la amilorida y el triamtereno son los que más comúnmente pueden llegar a afectar la secreción del potasio. La trimetoprim y la pentamidina también causan efectos muy similares a los diuréticos que les estoy comentando. La espironolactona y la esplenona compiten con la aldosterona a nivel del receptor de mineralocorticoides y también pueden llegar a provocar hipercalemia. Estos son ampliamente conocidos, ¿no? Pacientes que tienen enfermedad renal crónica o alteraciones suprarrenales, hay que evitar la utilización de este tipo de ahorradores de potasio. La drospirenona, que es una progestina que se utiliza en algunos medicamentos, algunos anticonceptivos orales, también tienen alteraciones en los receptores de la aldosterona, entonces también hay que tener mucho cuidado en este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, como pueden ver, y resumiendo, podemos encontrar varias etiologías que nos expliquen la elevación del potasio. Y cuando no estamos frente a un paciente que tiene todas las características clínicas y factores de riesgo para hipercalemia, un paciente con enfermedad renal crónica por diabetes descontrolada de larga evolución y que empieza con hipercalemia, pues bueno, agua pasa por mi casa, ¿no? Esta hipercalemia de este paciente o la elevación del potasio de este paciente secundaria a la alteración renal por un descontrol diabético de larga evolución. Pero, por ejemplo, si nos encontramos contra pacientes que tienen un filtrado glomerular discretamente reducido, ¿no? O sea, estamos hablando de 50, 60 mililitros minuto de filtrado glomerular, pero está empezando con hipercalemia, entonces, pues no podemos achacarle exclusivamente al daño renal que tiene el paciente, sino que muy probablemente tenga algo extra a este paciente, algo que esté afectando el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ya sea algún fármaco, alguna enfermedad o algún problema que esté afectando exclusivamente al túbulo colector. Es decir, tenemos que excavar un poquito más en ese tipo de pacientes, ya sea para suspender el medicamento, cambiar el medicamento o hacer un protocolo de estudio un poco más extenso en pacientes con hipercalemia que no tengan una explicación razonable por su filtrado glomerular o por las alteraciones renales que tengan, ¿no? Entonces, sí quiero hacer énfasis en esa situación. No todos los pacientes con hipercalemia tienen una enfermedad renal crónica avanzada. Puede llegar a ser un poco más complejo, ¿vale? En cuanto a las características clínicas, la gran mayoría de los pacientes que tienen hipercalemia estarán asintomáticos, pero algunos cuantos van a tener alteraciones, pues sobre todo musculares, debilidad muscular, parestesias, fasciculaciones, inclusive pueden llegar a tener debilidad muscular que asemeja mucho al Guillain-Barré, que es ascendente, que comienza en las piernas y que progresa al tronco. Pero lo que más nos preocupa y que puede poner en peligro la vida, como ya les había comentado, pues son obviamente las alteraciones del ritmo de la conducción cardíaca, las arritmias cardíacas, eso sí nos va a poner en jaque. Y estos son los cambios electrocardiográficos que vamos a encontrar en un paciente con hipercalemia. Entonces, en el paciente con hipercalemia, además de, pues obviamente, corroborarlo a manera sérica, pues tenemos que hacer un estudio electrocardiográfico para ver si no tiene cambios propios en el electrocardiograma de la hipercalemia. ¿Cuáles son los cambios que vamos a encontrar en este tipo de pacientes? Los más característicos, inclusive con valores no tan elevados, van a ser ondas T picudas que son altas, estrechas y simétricas. Esas son las características de una onda T por hipercalemia.
Se las vuelvo a repetir. Picudas, altas, estrechas y simétricas. Porque en ocasiones podemos confundirlas con los cambios de la onda T hiperagudas que están dados por el infarto agudo al miocardio con elevación del ST. Sin embargo, a diferencia de los pacientes que tienen hipercalemia o cambios en la onda T por hipercalemia, los pacientes que tienen una T hiperaguda por infarto, por elevación del infarto, por infarto agudo al miocardio con elevación del ST es que tienden a tener una base más amplia y son asimétricas, ¿vale? Entonces hay que tomar mucho en cuenta esa situación y saber las características exactas de una onda T en un paciente con hipercalemia. Si la hipercalemia o la elevación del potasio es más importante, también podemos encontrar amplitudes reducidas de la onda P, intervalo PR prolongado, ensanchamiento del complejo QRS causado pues que hay una menor entrada de sodio a los miocitos cardíacos. Y en el peor de los casos, cuando la hipercalemia es extremadamente severa, podemos encontrar un ensanchamiento muy severo del complejo QRS y que se fusiona el complejo QRS con el segmento ST y entonces nos va a dar este tipo de onda que se llama onda sinusoidal en los pacientes y es el preámbulo o un pasito antes de que el paciente entre en paro cardíaco, ¿no? Entonces, es bien importante poder conocer los cambios electrocardiográficos en el paciente con hipercalemia. Pero algo que sí necesito mencionarles es que las concentraciones del potasio generalmente no se relacionan con los cambios electrocardiográficos, es decir, no podemos solamente tomar un electrocardiograma para poder decidir el tratamiento del paciente, porque muchas veces no se van a relacionar los cambios electrocardiográficos con el nivel real de potasio. Entonces, si tengo un electrocardiograma que está dentro de parámetros normales, pues no le doy tratamiento, porque en ocasiones puede no tener cambios electrocardiográficos y tener niveles elevados de potasio. Entonces hay que tener mucho cuidado. En una revisión retrospectiva, que es un estudio que ahorita les voy a presentar, solo 16 de 90 casos cumplieron criterios estrictos de cambios electrocardiográficos que reflejaban hipercalemia, definida con nuevas ondas T simétricas y puntiagudas que se resolvieron en el seguimiento. En 13 de estos casos, el electrocardiograma se interpretó como que no mostraba cambios en la onda T, incluso cuando lo leyó un cardiólogo. Además, se observaron criterios electrocardiográficos para hipercalemia en solo uno de 14 pacientes que manifestaron arritmia o paro cardíaco atribuidos al aumento de concentración plasmática de potasio. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hay que tomar los niveles de potasio, ver las condiciones clínicas y aparte el electrocardiograma y no quedarnos nada más con el electrocardiograma. Este es el estudio que les estoy comentando. Les dejo la bibliografía en la parte de abajo. Revisión retrospectiva de la frecuencia de los cambios electrocardiográficos en la hipercalemia. Y las conclusiones de los autores se las leo textual. Dada la baja sensibilidad y especificidad de los cambios en el electrocardiograma, no hay respaldo para su uso como guía para el tratamiento de pacientes estables. Sin marcadores electrocardiográficos identificables del riesgo de complicaciones, el manejo de la hipercalemia debe guiarse por el escenario clínico y las mediciones seriadas de potasio. Entonces, tiene que ser un estudio más que le hacemos al paciente por hipercalemia, pero no nos podemos quedar solamente con los cambios electrocardiográficos para decidir si le iniciamos o no tratamiento al paciente. Y lo que nos lleva al tratamiento. El tratamiento va a depender obviamente de la magnitud del aumento del potasio y de la presencia o ausencia de cambios electrocardiográficos, pero no me refiero a esto último en que si le vamos a dar o no tratamiento, sino que si le vamos a dar estabilizadores de la membrana, por ejemplo, el calcio intravenoso. El calcio intravenoso normaliza rápidamente la excitabilidad de la membrana, porque como les había comentado durante la plática, la elevación del potasio hace más excitable a la célula, modifica el potencial de acción y hace que tengamos alteraciones en el ritmo. Entonces, el calcio nos ayuda a estabilizar esta situación. No disminuye los niveles de potasio porque no lo hace, pero sí estabiliza la membrana. Hay dos tipos de presentaciones que podemos utilizar, gluconato de calcio y el cloruro de calcio. Algunas personas prefieren el gluconato de calcio por ser menos tóxico a nivel tisular, otros prefieren el cloruro de calcio por la biodisponibilidad mayor que tiene teóricamente, pero la verdad es que los podemos utilizar ambos. Es fundamental señalar que el calcio va a estar en mayor concentración en el cloruro de calcio, es decir, va a tener 6.8 milimols de calcio por 10 mililitros de cloruro de calcio al 10%, mientras que, por ejemplo, el gluconato de calcio solo va a tener 2.3 milimols por 10 mililitros de gluconato de calcio. Entonces, está mucho mayor concentrado. Independientemente de cuál utilicemos, si el paciente ya tiene cambios electrocardiográficos,
el calcio nos va a ayudar a prevenir la fibrilación y la taquicardia ventricular al estabilizar la membrana. Y es eficaz una vez que lo ponemos a los 3 minutos máximo, el calcio vamos a estar viendo los resultados. Sin embargo, si no vemos resultados con la aplicación del calcio, podemos repetir la dosis en 5 a 10 minutos y podemos repetir la dosis las veces que sean necesarios a estabilizar la membrana porque es una urgencia médica. Entonces, sí es importante que nosotros tomemos en cuenta que el calcio es uno de los tratamientos principales si el paciente ya está teniendo alteraciones en el ritmo, ¿vale? Otro de los medicamentos que vamos a utilizar, sobre todo para el tratamiento agudo, cuando estamos enfrentándonos contra un paciente en la sala de urgencias o en el paciente hospitalizado, que le encontramos los niveles elevados de potasio. Y como les he estado platicando en el transcurso de la plática, la insulina es uno de los componentes que nos ayuda a movilizar el potasio de fuera de la célula a dentro de la célula. Y entonces es una de las medidas terapéuticas que vamos a utilizar. Obviamente no podemos ponerle la insulina así a intravenosa porque pues vamos a generar la hipoglucemia al paciente. Obviamente si el paciente es diabético, descontrolado y que llega con 300 de glucosa, pues podemos hacerlo de una manera un poco más segura, pero aún así se recomienda que se utilice con soluciones glucosadas para tratar de que no generemos este impacto de hipoglucemia. Va a depender mucho de los artículos que lean sobre el tipo de combinación de insulina y glucosa que podemos utilizar. Se puede decir que la forma estandarizada son 10 unidades de insulina rápida con 25 o 50 gramos de insulina, que por ejemplo una de las presentaciones que esto nosotros le llamamos soluciones metabolizantes es 10 unidades de insulina rápida con 50 mililitros de glucosada al 50, que estaríamos dándole aproximadamente unos 25 gramos de glucosa. Obviamente, si el paciente no es diabético, la glucosa está limítrofe, pues quizá valga la pena darle mayor cantidad de glucosa, 75 mililitros de glucosada al 50, 100 mililitros de glucosada al 50, dependiendo de las características del paciente. Siempre hay que ver el contexto del mismo para que no le estemos provocando hipoglucemias al pobre paciente. Aparte de hipercalemia, le vamos a generar hipoglucemia. Hay ocasiones que los médicos les gusta indicar un poquito más de insulina rápida, hasta 20 unidades, por lo que se tendrá que dar un aporte mayor de glucosa. Sin embargo, hay estudios en los que han demostrado que darle un mayor aporte de insulina no va a tener cambios tan relevantes en los niveles de potasio. Inclusive hay un estudio en Estados Unidos que ahorita se los voy a presentar, en donde utilizaron dosis bajas de insulina, 5 unidades versus a los 10 unidades, que es el tratamiento más o menos estandarizado, y que no mostró diferencias tanto en la disminución del potasio, pero sí menor cantidad de hipoglucemias en estos pacientes. Este es uno de los estudios. Una comparación de la dosis de insulina para el tratamiento de hipercalemia en pacientes con insuficiencia renal, y la conclusión de los autores fue la siguiente. En pacientes con insuficiencia renal e hipercalemia, 5 unidades de insulina redujeron el potasio sérico en la misma medida que 10 unidades de insulina, pero con una tasa menor de hipoglucemia. Se necesitan más estudios controlados para confirmar estos hallazgos, pero por lo menos son es bastante importante ver este tipo de estudios en los que no se necesita tanta cantidad de insulina para tener una adecuada respuesta. Este es otro. El tratamiento de la hipercalemia con un protocolo de insulina de bajas dosis es eficaz y da como resultado una reducción de hipoglucemia. A manera de conclusión, los autores nos comentan que la educación sobre el uso de protocolo para la hipercalemia resultó en una reducción en el número de pacientes con hipoglucemia grave asociada con el tratamiento con insulina. Entonces, obviamente habrá que ver el contexto clínico del paciente, las condiciones de cada uno de los pacientes para tomar decisiones si utilizamos una dosis estandarizada o una dosis un poquito más baja, qué tan frecuente indicar estas soluciones metabolizantes, pero podemos ver, por lo menos con estos estudios, que no se necesita una cantidad exorbitante de insulina para tratar de bajar los niveles de potasio. Igual dentro de la plática les comenté sobre los receptores beta 2, entonces los agonistas de los receptores del beta 2 también tienen una función dentro del tratamiento agudo, ¿no? El uso de salbutamol se puede llegar a utilizar en este tipo de pacientes porque ya vimos que también ayudan a desplazar el potasio de fuera dentro de la célula. Hay estudios por ejemplo, el Cochrane de 2015, que la administración intravenosa y nebulizada eran igual de efectivas. No hay comparaciones directas sobre cuál es mejor o hay muy poquitas y los estudios están ahí no son del todo, no son tan buenos, pero la comparación directa de los agonistas beta 2 versus la insulina, pues tienen más o menos los mismos resultados, no hay diferencias tan significativas, o sea, como para
preferir los agonistas beta 2 a la insulina, pues la verdad es que no hay estudios que nos avalen este tipo de determinaciones. Se puede llegar a utilizar entonces salbutamol intravenoso o nebulizado, ¿no? Se dice más o menos que 10 miligramos de salbutamol por medio de nebulizaciones van a alcanzar su pico máximo en más o menos 2 horas, 120 minutos, y vamos a ver una reducción del potasio. Si utilizamos dosis de hasta 20 miligramos nebulizados, el tiempo se reduce un poquito, 90 minutos, 1 hora y media en su funcionalidad. Hay algunos estudios que nos hablan sobre los efectos aditivos, es decir, si utilizamos agonistas beta 2 más insulina puede ser mucho mejor. Hoy en día, yo por lo menos desde que tengo uso de razón, siempre he utilizado las dos medidas en los pacientes con hipercalemia, uso insulina más agonistas de los receptores beta 2. Obviamente hay que ver o tener cuidado con los efectos secundarios, sobre todo las taquicardias que presentan los pacientes, que puede llegar a ser un poco preocupante para el paciente por la sensación de taquicardias y la elevación de la frecuencia cardíaca, pero creo que la utilización de ambos puede ser bastante segura y efectiva en este tipo de pacientes. Bicarbonato, durante un tiempo se mencionó que el bicarbonato era una medida importante para la hipercalemia porque activa la bomba sodio-potasio y corrige un poco la acidosis metabólica subyacente. Sin embargo, en los estudios recientes, pues la verdad es que sus efectos son contradictorios. En las últimas guías y la CADIGO nos comenta que debe reservarse en pacientes que tengan hipercalemia y acidosis metabólica y que hay que darle prioridad a otras medidas como la insulina, los agonistas beta 2, etcétera, etcétera, y pues esto dejarlo solamente para pacientes, por ejemplo, para la corrección de la acidosis y aparte tengan hipercalemia. Diuréticos, también es una práctica muy común en los pacientes en el tratamiento agudo dejarle diurético de asa, ¿no? Furosemide, torsemide, dejarle a los pacientes. Sin embargo, la verdad es que no hay estudios que avalen el uso de los diuréticos en un tratamiento en agudo. Podemos utilizarlo en aquellos pacientes como tratamiento crónico, pero o en aquellos pacientes que tengan sobrecarga de volumen, insuficiencia cardíaca y sobre todo, y lo más importante, que tengan uresis, ¿no? Aquellos pacientes con oliguria o anúricos, pues la verdad es que el rol o el papel que tengan en este tipo de situación, pues va a ser escasa, no nos va a ayudar en gran medida. Y ahora sí, el tratamiento de los pacientes que tienen una hipercalemia crónica, en aquellos pacientes que ya tienen una enfermedad bien establecida, enfermedad renal crónica, alteraciones suprarrenales, pues tenemos que hacer el tratamiento de manera crónica es la revisión de los medicamentos que está utilizando el paciente, porque como ya vimos en el transcurso de la plática, pues hay varios medicamentos que van a afectar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, van a tener un efecto propiamente dicho en el túbulo colector. Habrá que revisar los medicamentos que el paciente está utilizando. Obviamente también la dieta es de vital importancia porque también tenemos que dejar una dieta baja en potasio, sobre todo para tratar de evitar esta elevación del potasio tanto con fármacos como con dieta. Y en estos pacientes, en un tratamiento crónico, pues ya está un poquito más establecido el uso de los diuréticos, ¿no? Sobre todo los tiacídicos y los diuréticos de asa. Hay algunos medicamentos que actúan sobre todo a nivel gastrointestinal, que algunos años para acá se han estado utilizando. Este es uno de ellos, sulfonato de poliestireno sódico. Sin embargo, se ha encontrado en algunos estudios que es mal tolerado a largo plazo y se ha relacionado con toxicidad gastrointestinal en algunos casos. No en todos los casos, pero en algunos casos, y los efectos secundarios pueden ser un poquito desfavorables. ¿Cómo funciona? A nivel del tracto gastrointestinal, a cambio de sodio, se desecha el potasio. Hay algunos otros medicamentos que también tienen un efecto gastrointestinal para la excreción del potasio, como el patirómero. Este es uno de los medicamentos no absorbibles que se utiliza para la hipercalemia. Tiene una mejor tolerancia en los pacientes y tiene mucho mejores resultados para el tratamiento de la hipercalemia, sobre todo en aquellos pacientes que están utilizando medicamentos que afectan el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Quizá el único problema será la disponibilidad, o sea, poder comprarlos, los costos y demás, y los efectos gastrointestinales que pueden provocar, como estreñimiento, hipomagnesemia. En algunos casos y reportes de caso han reportado que inclusive se necesitan reposiciones de magnesio por la hipomagnesemia tan importante que genera. Hay algunos otros medicamentos como el ciclosilicato de sodio y circonio que también actúan a nivel gastrointestinal. Es eficaz, reducen la cantidad de potasio. Les vuelvo a repetir, también el problema de este tipo de fármacos son los costos y la disponibilidad en el país en el que se encuentren o en la institución que se encuentren. No los podemos encontrar con tanta facilidad. Ya están permeando un poquito más al mercado, ya los podemos encontrar en más partes, pero todavía no tienen una disponibilidad
tan importante como algunas otras medidas. Entonces, es a grandes rasgos, obviamente, en los pacientes con enfermedad renal crónica, pues también la diálisis peritoneal, la hemodiálisis, el tratamiento sustitutivo de la función renal va a mejorar los niveles de potasio. Obviamente, tratar la enfermedad de base que está generando la hipercalemia va a mejorar los niveles de potasio. Yo les hablé a grandes rasgos sobre el tratamiento agudo y el tratamiento crónico, específicamente directo a los niveles de potasio, pero obviamente tratar la enfermedad subyacente o de base va a mejorar los niveles de potasio. Esto es a grandes rasgos hipercalemia. Trato de irme un poco más rápido, pero sigo viendo que me tardo más de 50 minutos en mi plática. Espero que no haya sido muy aburrido. Espero que me hayan aguantado hasta aquí, hasta el final de la plática. Si siguen aquí conmigo, muchísimas gracias, felicidades. Ya tienen las pompas planas, pero muchas gracias por llegar hasta aquí. Y pues nada, espero que sea de utilidad, espero que les haya dado un poquito de algún repaso o lo haya logrado explicar algunos conceptos que a lo mejor no estaban del todo claros. Espero que haya sido bastante claro en todo lo que les comenté, y si ustedes creen que este tipo de pláticas son de ayuda para alguien, por favor compártanla, déjenme un comentario, déjenme un like, síganme, me ayudan muchísimo para el crecimiento de mi canal. Recientemente estamos llegando a los 5,000 seguidores. Muchísimas gracias a todos. El gran porcentaje de comentarios son comentarios muy buenos. Les agradezco mucho todos sus comentarios, todos sus likes, y pues nada, aquí seguimos. Y que tengan un bonito día y una excelente, excelente semana.